la nueva vida en Cristo. Por esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente no tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la fuerza de la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, hemos leído parte del capítulo 4 de Efesios con un mensaje alto y claro acerca de la vida que el Señor espera que nosotros vivamos, que es una vida para bendición nuestra, para bendición de los que conviven con nosotros, o sea, para nuestra estadía aquí en la tierra, para nuestra calidad de vida aquí en la tierra y obviamente para nuestra relación con Él. Vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dijo Sandra, que es una de las tres personas que componen a Dios. Esto es un misterio, es un misterio que lo vamos a ver, a entender completamente cuando estemos en la presencia del Señor. Pero hoy vamos a hablar básicamente acerca del Espíritu Santo y su relación con nosotros. Hay muchísimas cosas que hablar del Espíritu Santo, pero serían días. Y probablemente tomemos más de una reunión para hablar del Espíritu Santo, porque es clave para nuestra comunión con Dios. Empecemos por recordar que al ser el Espíritu Santo una de las tres personas de la divinidad, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y vamos a leer algunos versículos de la palabra. Mateo 3, versículos del 16 al 17. En el evento del bautismo de Jesús se revelan las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense, dice así: después de ser bautizado Jesús, ahí estaba el Hijo, salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien complazco. Esa voz, al decir que Jesús es su Hijo amado, es la voz entonces del Padre. Ahí vemos al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo en el evento del bautismo de Jesús. Mateo 28, versículos 18 y 19, Jesús se les acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios, pues Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, entonces el Espíritu Santo es Dios, ese es el primer mensaje. Y ahora vamos entonces a meternos a hablar, como les decía, de la relación de esa persona de Dios con nosotros, con los seres humanos. La relación del Espíritu Santo en el Edén, la relación del Espíritu Santo antes de Jesucristo, la relación del Espíritu Santo cuando estaba Jesucristo aquí en la tierra, y la relación del Espíritu Santo con nosotros luego de que Jesús partiera, luego de que Jesús resucitara y fuera al cielo. En primer lugar, la relación del Espíritu Santo con el hombre en el Edén. En el Edén, el hombre tenía una comunión con Dios full, o sea, el hombre hablaba con Dios directamente, Adán y Eva hablaban con el Señor, o sea, su espíritu, el espíritu del hombre estaba conectado con el espíritu de Dios, y ellos podían hablar todos los días, normalmente como si estuviéramos hablando nosotros ahora mismo, o sea, ellos eran seres espirituales, dice la palabra de Dios en Génesis 2, versículo 7, que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y hay una versión que dice espíritu viviente. O sea, el hombre estaba lleno, completamente conectado con el Señor mientras estuvo en el Edén. Luego de que el hombre pecó, el Señor sacó a Adán y Eva del Edén, pero no solo los sacó del Edén, sino que al pecar ellos, se rompió la comunión con Dios. Entonces, el hombre entra en lo que llama la palabra de Dios una muerte espiritual. O sea, yo lo digo como que si el espíritu del hombre se hubiera como tenido un off, se desactivó del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Hubo una desconexión total. Entonces, a pesar, por eso es que yo, cuando leemos la Biblia y leemos las infidelidades del pueblo de Israel tan terribles, a pesar de que vieron tantos milagros de Dios. O sea, el pueblo de Israel en Egipto vio cómo hubo tantas plagas y las plagas tocaron a los egipcios, sin embargo, no los tocaron a ellos fueron librados de todas esas plagas. Cuando el pueblo salió de Egipto, salió con muchas riquezas, salió los egipcios le daban todas las cosas para que se fueran, porque estaban ya atacados de todas las plagas, salieron con riquezas y el Señor les abre el mar rojo para que ellos pasen en seco. O sea, vieron a Dios, vieron la mano del Señor. Cuando estaban en el desierto, no les faltó alimento, ¿verdad? Ellos tenían el maná que les caía del cielo diariamente. El Señor les hizo que les brotara en medio del desierto agua de la roca para saciar su sed. Tenían una nube que los cubría del calor del día y tenían luz en la noche, pues para no estar a oscuras. Pues. Tuvieron eso era totalmente sobrenatural. O sea, que ellos estaban viendo la mano de Dios, que Dios existe, que Dios los protegía, que Dios los amaba. Y a pesar de eso, eran infieles. Luego Dios les abre, le pone en seco el río Jordán para que ellos crucen, ¿verdad? También permitió que se cayeran los muros de Jericó, para que ellos, que protegían a Jericó, para que ellos pudieran vencer pues, ese pueblo, el pueblo de Jericó, y avanzar hacia la tierra de Canaán. El Señor permitió que el pueblo de Israel venciera a ejércitos más poderosos, más numerosos que ellos mismos. O sea, ellos vieron tantos milagros y yo decía, bueno, pues fueron muy infieles a pesar de que vieron a Dios. Pero yo me pongo a pensar que en verdad ellos ellos vivían, no tenían todo su potencial porque ellos estaban viviendo en un
con su cuerpo, con sus habilidades, con su cuerpo, con el poder de su cuerpo y el poder de su alma, de su mente, de su corazón, de sus emociones. ¿Y qué resulta? Ellos estaban siendo gobernados por su alma, por sus emociones. Ellos estaban felices con el Señor, cada vez que el Señor cayó agua de la roca, felices de la vida. Pero al rato, pues cuando iban y entonces veían los otros pueblos con sus reyes y con sus cosas, cambiaban sus emociones y entonces les atraían esas cosas y le eran infieles a Dios. O sea, el alma era lo que gobernaba a ellos, eran sus emociones lo que lo gobernaban, porque tenían el espíritu desconectado. En esa época, cuando el pueblo, o sea, antes de Jesucristo, estamos en el segundo bullet ahí, antes de Jesucristo, el Espíritu Santo no estaba sobre todo el mundo. El Señor ungía con el Espíritu Santo a sus siervos, a los profetas, a los sacerdotes. Esos eran los que puntualmente el Señor los ungía con el Espíritu Santo para mandar los mensajes al pueblo, para dirigir al pueblo espiritualmente, para guiar al pueblo espiritualmente. Algunas personas eran ungidas. Por ejemplo, aquí en Isaías 61, del 1 al 4, dice el profeta: el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes y alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Miren qué belleza. Todo lo que podía hacer una persona ungida con el Espíritu Santo. Ser de bendición, ¿para qué? Para los quebrantados de corazón, para los cautivos, para los prisioneros, para los que estaban desesperados del futuro, traerles buenas noticias, ¿verdad? Para consolar a los tristes, para bendecir pues a los afligidos, a los enlutados, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo caía sobre estas personas y estas personas eran de bendición para la iglesia. Pero ¿qué resulta? Eso fue antes de Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, para todo el que cree en Jesucristo, dice la palabra de Dios, dice Juan capítulo 1, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, toda persona que recibe a Jesús como su Señor y que empieza a caminar con el Señor, entonces entra otra vez su espíritu en comunión con el Espíritu de Dios. A través de Jesucristo, a través de la salvación que nos da Jesucristo, a través del perdón de los pecados, entonces se elimina en la vida de esa persona el pecado que traíamos desde Adán, ¿sí? Que fue el que rompió la comunión del hombre con Dios. El hombre restaura su comunión con Dios porque por Jesucristo, pero a través del Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios y entonces en nosotros que somos hijos de Dios, que hemos creído en Jesucristo, y entonces podemos comunicarlos con Dios porque Dios es Espíritu. Y nosotros podemos tener cierto nivel de conocimiento y de revelación de Dios por nuestra mente, por nuestra alma, pero no podemos tener una comunión íntima y poderosa con Dios, como vamos a ver más adelante, si no es por nuestro espíritu conectado con el Señor. Y en esa época, en ese momento, entonces Jesucristo, tanto Él fue lleno del Espíritu Santo, porque Jesús fue lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice, por ejemplo, que después de que Jesús fue bautizado, Él fue en el poder del Espíritu al desierto cuando fue tentado por Satanás. Jesucristo fue un hombre lleno del Espíritu Santo. No solamente que el Espíritu Santo habitaba, porque hay una diferencia y ahorita la vamos a ver. No solo que el Espíritu Santo habitaba en él, sino que él era lleno del Espíritu Santo. Y vamos a leer aquí, para que sepa que la base por la cual estoy diciendo esto. Algunos versículos, porque hay muchísimos. En 1 Corintios, capítulo 1, los versículos del 21 a 11, este es un extracto de eso. Aquí dice, y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo. Y es Dios el que nos ha ungido
Y es Dios el que también nos ha marcado con su sello y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. Usted y yo, que creemos en Jesús, aunque nos veamos, wow, fallo tanto, usted tiene el Espíritu Santo. Porque no depende de usted, ya el Señor la selló con el Espíritu Santo. Selló, lo puso en su corazón. Es cuestión de que nosotros querramos oírlo o no. O como leyó Sandra al principio, lo contristemos o no. Y Dios mismo nos ayuda como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 3, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Miren qué interesante, porque aquí, aquí vemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros, o sea, este cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. El Señor no habita en catedrales. El Señor no habita en tiendas, como cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel andaba en tiendas de un lado para otro. Ni siquiera en los grandes templos, en el grande templo, y eso se lo dijo Dios inclusive al pueblo, a Israel. O sea, el templo es el lugar para que nos reunamos, el templo, el edificio, para que nos reunamos a escuchar la palabra, a alabar al Señor, a tener comunión los unos con los otros. Pero el verdadero templo de Dios somos nosotros, es nuestro cuerpo. El templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, nosotros lo debemos cuidar. Lo debemos cuidar. Porque fíjese lo que dice allí. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y ustedes son ese templo. Qué hermoso. Qué hermoso. Entonces, eso es hasta ahora, pero eso fue a partir de Jesucristo, a partir de que Cristo vino aquí a la tierra. Ahora, seguimos con la relación de nosotros con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando les dije que estaba el hombre desconectado de Dios, la forma de acercarse a Dios era con los holocaustos, por el perdón de los pecados, para adorar a Dios y todo lo demás. Pero el Espíritu Santo no estaba habitando en ellos. Sin embargo, el Señor sí profetizó a través del profeta Joel. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Él estaba refiriéndose al futuro, no era ni siquiera al periodo de ese pueblo a quien le estaba profetizando. Se decía en aquellos días. Y el derramamiento del Espíritu Santo, hay una diferencia entre recibir el Espíritu Santo cuando tú crees en Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo implica el desarrollo del fruto del Espíritu Santo, la manifestación de dones del Espíritu Santo y de ministerios. Y por eso aquí habla también de los siervos, sobre los siervos y sobre las siervas, hombres y mujeres, gloria a Dios, derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, esa profecía del Antiguo Testamento de Joel, Jesús confirmó que se iba a cumplir, pero Jesús confirmó cuándo se iba a cumplir. Y esa profecía se cumpliría cuando Jesucristo resucitara. Aquí en Juan 14 dice así, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Una manera poderosa de mostrarle a Dios, totalmente evidente de mostrarle a Dios que le amamos, es obedeciendo sus mandamientos. Entonces dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará
otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Este es cuando Jesús estaba confirmando ahí, yo me voy. Cuando yo me vaya, que yo estoy con ustedes, yo soy consuelo para ustedes, yo soy aliento para ustedes, yo soy guía para ustedes, pero cuando yo me vaya, el Señor les va a dar, el Padre les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y ese consolador es el Espíritu Santo. En Hechos 1, del 4 al 8, dice, y estando juntos, Jesús otra vez, estando con los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ya él les había hablado de que iban a recibir el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es el derramamiento con poder del Espíritu Santo, al que les decía hace un momentito. El poder que tenía Jesucristo, que estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando vino Satanás a tentarlo 3 veces, él lo acabó con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque la lucha nuestra, ya lo he dicho varias veces, pero lo seguiré diciendo, queridas, la lucha nuestra no es contra personas. La lucha de los hijos de Dios, la lucha de la iglesia del Señor, es contra las huestes espirituales de maldad. Son espirituales y se vencen con armas espirituales. Y el Espíritu Santo es el que Jesucristo nos ha dejado para nosotros poder estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 16. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En este instante, yo sé, yo creo que el Espíritu Santo está aquí y está manifestándose a cada una de nosotras por su palabra. Está revelando su palabra. Esto que estamos hablando ahora mismo y que usted está recibiendo y que usted está entendiendo y yo estoy entendiendo, es por el Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí. O sea, él nos va a convencer a nosotros y mire lo que dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es quien en este momento está hablando a su espíritu. Recíbalo. Dice la palabra que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este momento, el Espíritu Santo está tocando la puerta de su corazón. Porque quiere llenarla más. Mire, yo sé que esta enseñanza, usted tiene el Espíritu Santo y yo lo tengo también. Pero esta enseñanza es porque el Señor quiere llenarnos del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo está sintiendo ahora mismo, pero yo sí lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo la presencia del Señor, porque el Señor es real. Esto no es místico. El Señor es real, el Señor es verdad. Y el Señor lo dijo, Jesús se lo dijo, Él va a venir. El Espíritu Santo va a venir, los va a llenar de poder, el Espíritu los va a guiar, el Espíritu les va a revelar la palabra, el Espíritu los va a fortalecer. Les conviene que yo me vaya para que ustedes puedan vivir la vida cristiana, en otras palabras. ¿Cuándo se cumplió eso? Justamente cuando el Señor se fue. Cuando el Señor se fue. Estaban reunidos el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, o sea, el Pentecostés era una fiesta de los judíos que se celebraba 50 semanas después de la Pascua. Y dice que estaban reunidos ellos, porque el Señor les dijo, manténganse juntos, manténganse en oración. El día de Pentecostés estaban todos juntos
en el mismo lugar. Y de repente, un estruendo, como un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraba. Nosotros ahora mismo cada uno está en su casa. Pero yo confío, no sé, yo confío que en este momento el Señor viene del cielo y sopla sobre nosotros y nos llena con su Espíritu Santo. En ese momento, ¿qué pasó? Aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo sobre sus cabezas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y se cumplió la profecía de Joel y de Jesús. Fueron llenos, mire, llenos del Espíritu Santo. No nada más que el Espíritu Santo habitaba en ellos, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, este es en otro momento, Pedro había ido donde Cornelio, a Cesarea, porque esto sucedió, lo anterior sucedió recientito en Jerusalén, ¿no? La iglesia estaba empezando, pero ya después Pedro, y en este momento en Pentecostés ahí Pedro dio su primer discurso, pero acá Pedro, que fue donde Cornelio estaba en Cesarea, Pedro también da otro discurso. Y mientras Pedro les hablaba, otra vez, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo. Pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Pues el hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero el punto aquí, miren, el punto aquí es que el Espíritu Santo, hoy, después de que Jesús resucitó, el Espíritu Santo es para todos nosotros. Antes, esa idea de que el Espíritu Santo nada más tocaba a los profetas, a los sacerdotes, a los siervos consagrados de Dios, aún a los reyes que el Señor podía ungir, eso era en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo hoy en día es para todos nosotros. El ser llenos del Espíritu Santo es para todos nosotros. Y por eso el mensaje es el Espíritu Santo hoy. El Espíritu Santo era para judíos, para no judíos. Ahí ellos estaban asombrados, porque dentro de la iglesia primitiva estaba la corriente de que, como que si Dios fuera exclusivo para los judíos. Pero no, es como el Señor le dijo a la mujer que estaba, ¿se acuerdan? La vez pasada que hablamos de la mujer que oraba por su hija, el Señor le dijo que Él venía primero para el pueblo de Israel, pero después era para el resto, para los que llama la Biblia los gentiles, para el resto del mundo. Y así mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, usted puede ser llena del Espíritu Santo. Yo puedo ser llena del Espíritu Santo, aunque no seamos unas, ¿cómo te digo? No seamos unas teólogas, unas personas que estamos, ¿cómo se llama? Religiosas, o sea, compuestos con liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la organización eclesiástica. No, para todo mundo, para todo el mundo es el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo, a través de Jesucristo, nosotros tenemos acceso a todo, a todas las bendiciones de Dios. Y una enorme es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, la capacidad para seguir a Dios, para obedecer a Dios. Al principio, Sandra nos leyó Efesios. Y yo quiero rescatar aquí algunas cosas que decía Efesios 4, del 17 al 32. Porque fíjese, la vida que agrada a Dios, que está descrita allí, una de las cosas que el Señor dijo es: despójense de su vieja naturaleza. ¡Wow! ¿Cómo se hace eso? Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza. La vieja naturaleza es la naturaleza pecadora. Ok, recibí a Jesucristo. El Espíritu Santo vino a habitar en mí. Pero yo puedo seguir siendo una persona que Dios me habla, pero yo en lugar de hacerle caso a Dios,
como no estoy alimentando el espíritu en mi vida, el crecimiento que lo vamos a ver ahorita, el desarrollo de la vida espiritual en mí, lo que sigue gobernando mi vida es el alma, como pasaba en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y entonces, la mente, que es el alma, si no es renovada por el Espíritu Santo, con la nueva naturaleza que nos da el Espíritu Santo, la mente va a seguir gobernando y vamos a estar cayendo en estas cosas que están aquí a la izquierda, que dice el Señor que debemos desechar, como la mentira. Dice, enójense, pero no pequen. No pequen, no maldigan, no digan, no empiecen a hablar mal de la gente, no empecemos a, tú sabes, a pecar, a desagradar a Dios. No roben, decía ahí la Efesios 4. No digan palabras obscenas. Desechen, mire, toda esta cosa, desechen la mentira y dice, desechen la amargura, desechen el enojo, desechen la ira, desechen la gritería, las calumnias y todo tipo de maldad. Y entonces, cuando desecho la mentira, ¿qué tengo que hacer? Decía ahí mismo Efesios 14, desechen la mentira y hablen verdad. Enójense, pero no pequen, reconcíliense durante el día, ¿no? No dejen que se ponga el sol, dice, sobre vuestro enojo. Reconcíliense antes de que se haga noche. No roben, trabajen para que tengan que compartir con los que tienen necesidad. No digan palabras obscenas. Entonces digan palabras que edifiquen. Bueno, aquí no se ve. Vamos a ver si lo puedo ampliar aquí. Sí, digan palabras que edifiquen. Sean bondadosos, misericordiosos, perdonadores unos con otros. Entonces, ¿cómo se logra esta transformación? Porque saltar de aquí a acá es una transformación. Eso se logra con una decisión. Una decisión. Y va a decir, ¿qué? Yo quiero vivir agradando al Señor. Entonces yo voy a seguir el camino que Dios me indique para transitar del lado izquierdo al lado derecho, que es la vida que agrada a Dios. Si yo no hago eso, yo voy a entristecer al Espíritu Santo con el cual fui sellado, como dice aquí abajo. ¿Y eso qué significa? Que yo no voy a vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Me explico? No voy a poder, no voy a desarrollar una vida espiritual robusta, fuerte, que es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, quiero leerles también otro cuadro similar, que tiene que ver con lo que le acabo de decir. ¿Quién gobierna mi vida? Gobierna mi vida mi alma, mi carne, mis deseos naturales, carnales, o el Espíritu Santo. Dice en Gálatas capítulo 5, los versículos del 19 al 21, habla de las obras de la carne, que es lo natural que hay en nosotros, y no se asusten, eso es lo natural. Por eso es que uno tiene que estar pegado al Señor. Si no, uno puede caer en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el Señor, acerca de las cuales os amonesto. Yo he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y puede ser que yo diga, bueno, pues yo no soy ni ladrona, como decía el cuadro anterior, yo no robo, yo no estoy en adulterio, no estoy en fornicación, no estoy en hechicería, idolatría, herejía, no estoy en esas cosas. Pero estoy en enemistades, estoy en envidias, estoy en celos, estoy en iras, estoy en mentiras, como decía la lista anterior. Entonces, igualmente, ¿quién está gobernando? Está gobernando mi carne. Porque si a mí me pellizca, reacciono, ¿verdad? Eso es lo natural, esa es la carne, ese es el yo que responde. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona sensata que dice, yo quiero agradar a Dios? Pero ¿sabes qué? Yo no puedo. Yo se los digo, yo no puedo. Por eso siempre digo, el que está buscando a Dios, el que está pegado a la vid, como dice San Juan, capítulo 15, dice que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y el que está pegado a la vid permite que el Padre trabaje con nosotros, nos labre, nos ayude a crecer y a dar fruto. Y que su fruto permanezca, dice la palabra, porque dice que separado de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando yo decido, yo quiero agradar a Dios, entonces me quedo pegada a la vida y hago lo que le voy a decir más adelante,
para que crezca el fruto del Espíritu en mí, que es el amor. Cuando crece el amor en mi vida, léanse 1 Corintios 13. Ay, cuando lo lean, no sé ustedes, pero yo cuando lo leo me avergüenzo de ver de cosas que no he logrado todavía y que son el verdadero amor de Dios, el verdadero fruto del amor de Dios. El amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada para que te recompensen, para que te lo devuelvan. Pero ese es el fruto del Espíritu, el gozo, que no es una emoción de alegría, es un fruto del Espíritu. La alegría es una emoción del alma, el gozo es un fruto del Espíritu. Por eso es algo sobrenatural, que haya gente que tenga el gozo a pesar de situaciones adversas que está viviendo. Igual la paz. La paz es un fruto del Espíritu Santo y es, para mí, después de la salvación, la bendición más grande que usted puede tener. Bueno, el amor es Dios, así que tú tienes ya a Dios, pero la paz, porque uno puede estar enfermo, uno puede estar con necesidades económicas, pero si uno tiene la paz mental, la paz espiritual, uno está bien. Pero al revés, si tú estás lleno de dinero, tienes mucha gente que te ama, pero tú no lo valoras, no lo ves porque estás atormentado, con miedo, entonces de nada te sirve, no puedes disfrutar esas bendiciones que Dios ha puesto en tus manos. La paz es un fruto del Espíritu Santo y ya hemos visto, por ejemplo, en Filipenses, que dice que una de las formas de alcanzar la paz de Dios es orar, presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego, acción de gracias, con fe. Dice que la paz de Dios gobernará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que si nosotros, que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, o sea, persevera en la palabra de Dios, en las bondades de Dios, en las cosas lindas que el Señor nos ha hecho. El Señor ha permitido que usted y yo estemos aquí hoy recordando y entendiendo el camino para alcanzar la paz. Fruto del Espíritu es la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Lo contrario a la paciencia es cuando uno quiere las cosas ya, no. El fruto del Espíritu te permite a ti, me permite a mí esperar, como dice el Salmo, que dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo y alabanzas al Señor. A pesar de estar en el lodo cenagoso, cuando tú tienes fe y tú esperas pacientemente en Dios, el Señor te levanta y te para firme y puedes seguir adelante, puedes aún cantar y alabar al Señor. La bondad, la benignidad. La benignidad también es hacer cosas buenas, ¿verdad? Sin esperar a cambio. La bondad, un corazón bondadoso. La fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces dice ahí mismo en Gálatas, dice, bueno, estas son las obras de la carne, este es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es mi consejo? Le dice Pablo a los Gálatas, vivan según el Espíritu. O sea, no vivan, no satisfagan los deseos de la carne, vivan según el Espíritu, dice aquí abajo. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Esto y esto es totalmente contrario. Y dice, se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Antes de ir aquí al final quiero decirles esto. Estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Entonces, ¿quién se aprovecha de nuestras debilidades de la carne? Ya ustedes se imaginan quién. El que quiere que estemos en enemistades, el que quiere que estemos en peleas, en celos, en pleitas, en envidias con los demás, que es el mismo infierno, el que quiere que estemos en idolatrías, en herejías, en hechicerías, buscando recursos para resolver problemas contrarios
a nuestra fuente de bendición, que es Dios. Entonces, ¿quién se aprovecha de nuestras debilidades? El mismo Satanás, para destruirnos, porque Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y esta es la abundancia que Jesús quiere dar. No de dinero, eso son añadiduras, pero esta es la verdadera abundancia que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que tengamos fruto abundante, dice Juan 15. Que su fruto permanezca. Entonces, si nosotros somos sabias, tenemos que saber que aquí hay una lucha espiritual. Que la carne es, como quien dice, gasolina, ¿verdad? Para encender todo lo que el diablo quiere hacer para destruir. Nuestras debilidades, increíblemente, pero es así. Y son producto del pecado. Que entonces la carne se enseñoreó de nosotros. Ahora dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No es que la carne no se convierte nunca, pero tú decides. ¿Sabes qué? Cónchale, esta cosa me ha molestado. Pero sabes que yo voy a resolver esto. Yo voy a resolver esto. El Señor me va a ayudar. Y tú empiezas a caminar en obediencia. Eso es crucificar la carne. Te voy a poner en el piso. Te voy a pasar el pie encima a este celo, a esta envidia, a esta... Es una decisión que entonces el Señor apoya y el Señor nos ayuda. Y dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, nosotros ahora mismo, o sea, les dije que Adán y Eva murieron espiritualmente, pero cuando nosotros conocimos a Jesús, nuestro espíritu se vivificó, o sea, se conectó con Dios, vivimos por el Espíritu, pero si vivimos por el Espíritu, tenemos que vivir según el Espíritu. Yo vivo por el Espíritu, pero yo no puedo caminar en la carne, tengo que vivir según el Espíritu. Y eso lo puedo hacer si el fruto del Espíritu se desarrolla en mi vida. Dios es un caballero. Dios nos dejó el libre albedrío. Si yo decido si yo quiero caminar, vivir según el Espíritu o si quiero vivir según la carne. Y tener el Espíritu Santo allí, ¿verdad? Pero realmente no tener la victoria de los hijos de Dios. Seguir viviendo en derrota. Eso es lo que pasa. O sea, la gente dice, pero ahora que me convertí al Señor y las cosas no cambian. No cambian porque seguimos viviendo en la carne. Somos cristianos carnales, dice la palabra. Cristianos carnales. No estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí les voy a, ya para finalizar, hay dos temas, le dije. Recibir el Espíritu Santo, voy a echar para atrás, y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibes el Espíritu Santo? Creyendo en Jesucristo, entregándole mi vida a Jesucristo y decidiendo, mira Señor, tú vas a reinar en mi vida. Yo recibo el perdón de mis pecados, ahora vamos a orar por eso, y Ivonne nos va a ayudar a orar por eso para que volvamos a entregarnos a Jesús ahora mismo. Entregarle mi vida, no es entregarle, la gente dice entregarle el corazón, yo le entrego todo, toda mi vida, todo, mis ojos, mis oídos, todo, al Señor, al Señor. Recibo el Espíritu Santo, decido que Dios reine. Ahora, ese espíritu se puede quedar allí y entristecido, diciendo, sabes que estoy aquí, pero qué va, no me dejan actuar. No me dejan actuar. Ella quiere seguir haciendo lo que a ella, perdonen la palabra, le da la gana. No me dejan. Realmente no quiere que Dios reine. Entonces ahí estoy. Pero si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, para ser como Jesucristo, que vino como hombre, pero fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, voy a echar para atrás aquí, y usted está lleno del fruto del Espíritu Santo, no importa el temperamento entonces que usted tenga. Usted tiene fuerte el dominante, o si usted tiene fuerte el influyente, o si usted tiene fuerte el estable, o si usted tiene fuerte el concienzudo. Todos los 4 temperamentos tienen virtudes, tienen fortalezas y tienen debilidades. Y los 4 temperamentos los dejó Dios en nosotros porque sirven para las cosas a las que Dios llama a cada persona. Jesucristo fue un hombre que tuvo los 4 temperamentos equilibrados. Nosotros somos los que se nos dispara uno más que el otro o 2 más que los otros 2.
¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida y el fruto del Espíritu Santo florece, pues, que es la evidencia de la madurez cristiana. La evidencia de la madurez cristiana es una persona que exhibe el fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa persona, el Espíritu Santo te ayuda, óiganme bien, esto es importante, porque esto es día a día, la palabra de Dios no es una cosa para, esto es para el día a día. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, esa persona, sus emociones, sus temperamentos, aquí por lo menos hay una doctora aquí en la audiencia, sus emociones, su temperamento empieza a equilibrarse. Empieza uno a no vivir en las debilidades del temperamento, ¿sí? Que eso es vivir en la carne, ¿no? No empieza a vivir en las debilidades del temperamento, sino a fortalecerse en el Espíritu, a fortalecer y a hacer crecer el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo logro que el Espíritu Santo llene mi vida? A través de la palabra. Dice Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como mi cuerpo necesita alimentarse físicamente de alimentos, pues de comida, y cuidarse con ejercicio, con descanso, todo lo demás, así mi alma necesita también cuidarse. Yo necesito cuidar mis sentimientos, yo necesito cuidar mis pensamientos, ¿verdad? Amar, o sea, mostrar amor, afecto, tener relaciones, todo eso es el área del alma nuestra. Así también nuestro espíritu tiene que ser alimentado, vivificado con la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Sí? La palabra de Dios hace que crezca nuestra fe, que es el fruto del Espíritu Santo. Es como que la palabra de Dios es una semilla que tú siembras, entra por tu mente, cae en tu corazón y es regada por el Espíritu Santo y produce el fruto que Dios quiere producir con esa palabra. Y uno de ellos es la fe. La fe. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es alimentar mi espíritu y mi mente, también mi conciencia, con la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es orar a Dios. Yo no ando buscando consejos ni en el horóscopo, ni en cualquiera que se diga que es consejero por ahí. No. Yo voy a buscar en oración el consejo de Dios. Señor, mira, y el Señor le va a dar la palabra, porque cuando uno ora, el Señor lo guía a la palabra. Y el Señor lo fortalece. Usted puede ir donde Dios también y descargar todas sus necesidades, sus dolores. No irse a reaccionar en la carne, sino a dejarle a Dios todo eso que usted tiene. Estoy enojada, Señor, o estoy triste, pues tengo miedo, Señor, tengo miedo de esto, tengo temor de tal cosa. Usted se lo deposita a Dios ahí. Y lee la palabra y recuerda la palabra que le va a dar fe y le va a quitar ese miedo. Y le va a dar luz para tomar decisiones que le ayuden a resolver sus problemas. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo y yo quiero ser lleno, tengo que examinarme. Ok, hoy vamos a ver cómo me fue hoy, cómo fue mi día hoy, tiqui, 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 tiqui. Wow, aquí patiné. No tiene nada malo, o sea, hay que examinarse. Pero a veces nos quedamos examinando a los otros. No. Voy a examinarme a la luz de la palabra y a rendirme al Señor, que es lo que sigue. La semana pasada vimos lo que es adorar a Dios. El Señor nos habló muy claramente que la adoración que Dios quiere es que nosotros seamos correctos, que actuemos correctamente con justicia, que hagamos lo justo con nuestros semejantes, que tengamos misericordia, que no seamos tan duros, tan falta de perdón, que tengamos misericordia con nuestros semejantes. Y lo otro que Dios nos dijo que es adoración, es humillarnos delante de Él. Y humillarme delante de Dios es decir, Señor, mi voluntad no está sobre la tuya. Yo voy a hacer tu voluntad aunque me duela, aunque represente un sacrificio. Eso va a hacer que el Espíritu Santo venga con poder en nuestra vida. Cuando te dice, mire Señor, yo me consagro a ti. Señor, hoy en día
No hay sacrificio que valga, no hay muerte que valga para adorarte a ti, para demostrarte mi amor a ti. Los sacrificios no son de muerte, los sacrificios son de vida, de vidas consagradas al Señor. Vivir aquí en la tierra no es fácil, este no es el cielo ni es el Edén. Este no es el Edén era la belleza y el cielo ni se diga. Estamos en el mundo y aquí vamos a tener dificultades. Pero el Espíritu Santo nos va a permitir vivir en esta tierra, vivir en este mundo, en victoria. De gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice la palabra de Dios. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy todo está tenebroso, Dios mío, esto es un problema. Pero yo empiezo a caminar con el Señor y se va aclarando, así como cuando va amaneciendo, que va saliendo el sol, así los rayitos, hasta que llega el mediodía y la luz es perfecta. Así es la senda del justo, y nosotros hemos sido justificados por el Señor. Pero tenemos que tomar la decisión de no quedarnos nada más con el Espíritu Santo allí, ¿verdad? Que gracias a Dios está, porque cuando el Espíritu Santo está, Él te va a estar hablando, te va a estar hablando, te va a estar hablando. El Espíritu Santo, dijo Jesús, es el que te convence, el que los va a convencer, el que los va a guiar. Pero no podemos ignorar a Dios. No podemos ignorar a Dios, no puedo pretender tener una vida, de éxito, de victoria, si yo no soy llena del Espíritu Santo. Es imposible obedecer a Dios si no es por el propio Espíritu Santo. Entonces es una decisión que tú tomas y entonces el Espíritu Santo nos ayuda, porque el Señor sabe. A mí me encanta el Salmo 103 porque el Salmo 103 dice que como se compadece el Padre de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. No es que el Señor nos va a destruir como Ananías y Zafira mentiroso. No, el Señor no nos va a destruir, pero el Señor, no voy a tener una vida victoriosa, no voy a tener una vida como la que Dios quiere que yo tenga. Yo tengo que humillarme delante de Dios, pedirle perdón al Señor, y viene la manifestación del Espíritu Santo, la misericordia de Dios sobre mi vida. Entonces ahorita yo lo que les animo en el nombre del Señor es que no desperdiciemos ese gran recurso que tenemos, que es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. La palabra de Dios es la guía que el Señor nos dio para revelarse a nosotros con el Espíritu Santo, que es el que nos va a revelar esa palabra. No dejemos eso tirado, porque entonces vamos a vivir como el resto de los mortales, aunque digamos que somos cristianos. Yo estoy segura que el Espíritu Santo nos ha hablado. Estoy segura y agradecida con el Señor, agradecidísima con el Señor por hablarnos. Pero antes de orar, quiero que adoremos al Señor.